Dada la sencillez del enganche con tan solo 3 tornillos a ambos lados, veremos que es muy simple su colocación. En esta ocasión lo vamos a montar con bola fija, siendo posible montarlo también en bola desmontable horizontal. El enganche es válido para las versiones 3 y 5 puertas, tanto del Nissan Terrano 2 como del Ford Maverick. En esta ocasión, dada la sencillez de este enganche, no hay pasos previos. Levantamos el coche y colocamos el enganche. Como os comentaba, es bien sencillo. Colocamos el enganche por la parte interior del chasis. Ponemos un tornillo en un lado, otro tornillo en el otro, sujetamos ya con una de las tuercas. Pondremos el tornillo de 12 con la arandela de la ancha y este otro tornillo, el de este punto, lo pondremos al revés, metiéndolo por la parte interior para evitar que la arandela nos colisione con el refuerzo. Y en este otro lado lo colocaremos exactamente igual. El tornillo de este punto de aquí lo vamos a poner con la anilla de seguridad y es de 10,70. Ambos tornillos van fijados con tuercas autoblocantes y en este punto de aquí de la anilla pondremos también la chapa de sujeción de la base de enchufe. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos le daremos el par de apriete necesario, 87 Nm para los tornillos de 12 y en la bola, al ser tornillos de 10, serán de 51. Para la instalación eléctrica en este vehículo es igual de sencillo que el enganche. Montaremos un kit básico, conectado directamente a los pilotos. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que las señales de posición, intermitencia, antiniebla, marcha atrás, las tenemos en el paragolpes y la señal de freno la tenemos en la parte superior. Como primer paso desmontaremos el piloto. Una vez que hemos desmontado el piloto trasero, tenemos accesible el cableado de paragolpes, donde tenemos para conectar todas las funciones, excepto la luz de freno que la tenemos en la parte superior. La instalación la colocaremos sobre la base de enchufe. Pasaremos el cable por esta zona de aquí, sujetando con bridas el cableado a la instalación propia del vehículo. Tenemos aquí las dos mangueras, teniendo en cuenta que una de ellas es la del piloto derecho y otra la del piloto izquierdo. Esta del piloto izquierdo no la vamos a cortar del todo, debido a que llevamos la señal del freno que la pasaremos al interior. También dejaremos en el interior el cable de positivo directo y el positivo de contacto. Para ello lo vamos a hacer de la siguiente forma. Realizaremos un corte en el lateral de la manguera, ayudándonos con una tijera o una punta de un destornillador. Iremos extrayendo los cables que vamos a conectar directamente aquí. En este caso conectaremos intermitente, posición y niebla. Hemos dejado el cableado encintado para evitar que se llene de agua y ahora en esta otra parte del cableado lo que vamos a hacer es cortarlo para realizar el empalme directamente ahí. Quitamos la funda. Nos dejaremos encintado ya todos los cables. De esta forma evitamos que nos entre dentro de la manguera, nos entre agua. Sellarlo bien, porque esto garantizará que la instalación dure en el tiempo. Con la ayuda de una broca cónica realizaremos un orificio en esta parte del chasis. Con la ayuda de un tornillo autorroscante colocaremos las masas.
Con la ayuda de una guía introduciremos el cableado al interior del vehículo. Una vez que la hemos pasado hasta arriba, pondremos la goma para que cierre el orificio. En la parte trasera izquierda quitaremos la tapa de detrás del piloto y podremos acceder a la guía. Como veis, el cableado nos ha llegado hasta la parte interior. En esta parte de aquí desenchufaremos el conector de la luz de freno y lo conectaremos directamente a él. Como me sobra tanto cable, lo voy a dejar más recogido, cortándolo un poquito. El positivo directo y de contacto, en esta ocasión, no los vamos a conectar. El cable negro es el de masa y el cable verde con línea amarilla el de señal de freno. Colocamos la grapa a mano. El cable rojo nos aseguramos de que ha entrado en el interior. Lo vemos por la zona transparente. Hacemos el primer clic a mano y terminamos presionando con el alicate. Muy importante que quede la grapa enrasada. No tenemos que ver ni en esta zona de aquí ni en esta zona de aquí la parte transparente de la grapa. Como os comentaba antes, en el piloto trasero izquierdo nos encontraremos el conector del paragolpes. Aquí detrás vemos el conector del piloto, pero el que vamos a coger nosotros es el conector del paragolpes, que es este de aquí. En este es donde tenemos todas las señales. Yo lo he desmontado del sitio donde va alojado para que veáis con mayor facilidad dónde va conectado cada uno de los cables. Como primera peculiaridad nos encontramos tan solo un cable de luces de posición. Es este cable de aquí, rojo con una línea azul, con lo cual conectaremos el cable marrón y el cable negro juntos. Y el cable negro lo conectaremos al cable rojo-azul. Primer clic como siempre a mano, reposicionamos la grapa y hacemos presión con el alicate. Intermitente izquierdo, cable amarillo de nuestra instalación con el cable negro-verde del vehículo. Justo al lado del cable verde-negro tenemos el verde-amarillo, que es el intermitente del lado derecho. Lo conectaremos con el cable verde del intermitente derecho de nuestra instalación. Sobre el cable rojo con una línea negra conectaremos el cable naranja, señal de marcha atrás de la instalación. Y por último el cable azul de antiniebla, que lo conectaremos con el cable naranja de la instalación. Con la ayuda del comprobador Tow Bar Tester comprobaremos todas las funciones. Como podéis ver, hay una peculiaridad. Este vehículo, cuando le conectamos un remolque o un comprobador de bombillas, emite un pitido a la hora de dar las señales de intermitencia, tanto izquierda como derecha. Como podéis oír, tenemos un pitido. El pitido lo emite el coche, diciendo que el remolque funciona correctamente. Si el remolque se le funde la luz, dejamos de escuchar el pitido. Con este comprobador, al llevar un consumo inferior a los 21 vatios para el cual está programado el vehículo para que emita el pitido, no emite ningún tipo de señal con los intermitentes. Y hasta aquí el montaje de este Nissan Terrano 2. Poco más que añadir, ya veis que es un montaje sencillo. Con esta peculiaridad que os he comentado del kit eléctrico, terminamos la instalación. Hasta el próximo vídeo.